Bien. Entonces continuamos con la resolución de este problema, pero ahora para la parte de aceleraciones. Quisiera hacer una pequeña aclaración de un error que cometí en la parte de velocidades, que está grabado, y que cuando me refería a la ecuación de velocidades, dije cinco términos, cuando la ecuación de velocidades tiene 3 términos nada más. Son 3 vectores que al trazarlo generan una gráfica que es un triángulo, como ya sabíamos. Pero no sé por qué dije 5 términos en la ecuación. Así que por favor, sépanme disculpar. Fue un error. Bien, entonces vamos a ver en la parte de aceleración para este mecanismo. Vuelvo a repetir, no voy a calcular nada, ni vamos a... Esto está desarrollado y calculado numéricamente en el problema que está en la teoría. Yo solamente quiero, vuelvo a repetir, mostrarles en un video, como si tuviéramos en forma presencial, el trazado de los vectoriales, nada más, para que tengan otra manera de ver lo que ya en los apuntes se ha ido realizando paso a paso, solamente para que tengan otra visión. Bien. El problema, todas las dimensiones del mecanismo están también ahí en el problema. Y como les dije el otro día, y vamos a considerar que la velocidad angular de entrada de este mecanismo es constante. Por lo tanto, no hay aceleración angular en la barra de entrada. Vamos a considerar que, como dije en su momento, que esto lo mueve un motor de velocidad constante, un motor eléctrico que gira siempre a la misma velocidad. Entonces no tendríamos aceleración en la entrada. Bien. El planteo de las ecuaciones va a ser exactamente lo mismo que para el caso de velocidades. Vamos a aplicar los mismos conceptos que hemos expresado cuando hemos desarrollado la parte de velocidad, utilizando el método de movimiento relativo, el sistema absoluto colocado en la parte fija del mecanismo, y el sistema auxiliar lo vamos colocando en los diferentes puntos para ir avanzando e ir conociendo los puntos característicos del mecanismo y las velocidades y las aceleraciones angulares de la barra en este caso. Bien, ¿por dónde vamos a empezar? Por la barra de la cual tenemos los datos. El alfa, en este caso, el alfa de AB va a ser igual a 0, porque el omega de AB es constante. Y entonces pondremos nuestro sistema auxiliar en el punto A y plantearemos la ecuación correspondiente de diferencia de aceleraciones. Esta expresión será que la aceleración del punto B va a ser igual a la aceleración de B va a ser igual a la aceleración del punto A más la aceleración de B respecto de A. Como sabemos que el punto A tiene velocidad de aceleración 0, esta aceleración será 0 y nos quedará la aceleración debido a la rotación de la barra AB. Como es una aceleración de rotación, sabemos que va a tener 2 términos. Entonces va a ser 0 más la aceleración normal de B respecto de A más la aceleración tangencial de B respecto de A. Y esto es igual a omega de AB vectorial omega de AB
vectorial el radio de B respecto de A, más el alfa de AB vectorial el radio de B respecto de A. Esta es la expresión de la ecuación de diferencia de velocidades entre los puntos B y A. ¿Qué sabemos de esta ecuación? Sabemos que los omega lo sabemos porque son datos. El alfa vale 0, por lo tanto esta aceleración va a ser 0 y por lo tanto todo el término será 0. ¿Qué nos va a quedar entonces? Y nos va a quedar solamente la aceleración, que la aceleración del punto B tiene solamente componente normal. La aceleración tangencial vale 0. La normal, como ya sabemos, es una componente que va a tener la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. La tangencial, como dice su nombre lo dice, sería tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando la barra AB está rotando alrededor del punto A. Por lo tanto, la aceleración tangencial es perpendicular a la barra. Y la aceleración normal tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación, como ya lo vamos a trazar después. Bien, todo este término lo conozco completo. Bien, ahora, una vez que conozco este punto, la aceleración de ese punto, nos vamos a ir a otro punto del mecanismo, por ejemplo, el punto C. ¿Por qué? Y porque C es un punto que pertenece a la misma barra, a la BC. Entonces, si ya sé cuánto vale el punto B, entonces ahora puedo saber cuánto vale el punto C. Para eso, coloco mi sistema auxiliar en el punto B, como sabemos, y planteamos la ecuación de diferencia de velocidades, de aceleraciones, disculpen, entre el punto C y el punto B. Eso va a ser aceleración de C igual a la aceleración del punto B más la aceleración de C respecto de B. La aceleración de B es omega vectorial omega A, o sea, es omega AB vectorial omega de AB vectorial del radio de B respecto de A. ¿Más quién? Más la aceleración de C respecto de B, que esta tiene dos componentes. La aceleración normal de C respecto de B, más la aceleración tangencial de C respecto de B. ¿Sí? Por lo tanto, acá vamos a tener omega de AB, vectorial omega de AB, vectorial R de B respecto de A, más omega de CB, vectorial omega de CB, vectorial R de C respecto de B, más alfa de CB, vectorial R de C respecto de B. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué conozco en esta ecuación que hemos planteado finalmente? Conocemos esto completo, esto también completo, porque es una aceleración normal de C respecto de B. Es la aceleración normal debida a la rotación de la barra CB. Y eso ya conozco omega CB. ¿Sí? Supuestamente habíamos encontrado cuánto valía eso. Y esta aceleración, que es la aceleración tangencial, que sería
la aceleración que sería tangente a la trayectoria que sigue el punto C cuando la barra BC rota respecto del punto B. Por lo tanto, es una aceleración perpendicular a la barra BC. Bien. Aquello lo conozco solo en dirección. No lo conozco en módulo porque no conozco alfa CB. ¿Cuánto vale? Y de la aceleración de C, mirada desde el sistema absoluto, no voy a conocer ni el módulo ni la dirección. Es lo mismo que en velocidades. Por lo tanto, tengo una ecuación que tiene 3 incógnitas y no la puedo resolver. Entonces tengo que plantear la aceleración de C mirada desde D. ¿Por qué? Y porque C también es un punto que pertenece a la barra CD. Y como D es un punto que pertenece al bastidor, entonces conozco cuál es su aceleración, que es justamente es 0. Por lo tanto, pondré mi sistema auxiliar en D y plantearemos la ecuación de diferencia de aceleraciones entre C y D. Entonces, la aceleración de C va a ser igual a la aceleración de D más la aceleración de C respecto de D. Pero ¿qué pasa con esta aceleración? Y vale 0. Por lo tanto, me va a quedar solo la componente debida a rotación. Y esto va a ser aceleración normal de C respecto de D más aceleración tangencial de C respecto de D. Bien. Y esto va a ser igual a omega de CD, vectorial omega de CD, vectorial el radio de C respecto de D, más el alfa de CD, vectorial el radio de C respecto de D. Entonces, por un lado, tengo la ecuación de la aceleración de este punto mirada desde el sistema absoluto, que es esta ecuación que tengo acá, mirada desde B, y la aceleración de C mirada desde D. Entonces, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Vamos a tener que omega de CD vectorial omega de CD vectorial el radio de C respecto de D más el alfa de CD vectorial el radio de C respecto de D tiene que ser igual ¿a quién? A omega B vectorial omega B vectorial el radio de B respecto de A más omega CB vectorial omega CB vectorial el radio de C respecto de B más el alfa de CB vectorial el radio de C respecto de B. Bien, aquí tenemos una ecuación que tiene una incógnita acá y una incógnita acá. ¿Cuáles son las incógnitas? Son los módulos de las aceleraciones tangenciales de alfa CD vectorial RCD y de alfa CB vectorial RCD. CB. Todo lo demás depende de omega, o sea, las demás son aceleraciones normales. Y como dependen de omega, que es la velocidad angular, y yo la conocí, ya la había conocido en el paso de velocidades, entonces estos términos los conozco. Entonces, como esto es un sistema de dos ecuaciones escalares que soportan dos incógnitas, puedo las resolver. Eso es lo que vamos a trazar. Teniendo en cuenta
que este es un mecanismo de cuadrilátero articulado de paralelogramo. O sea, es un caso particular de mecanismo de cuadrilátero articulado. Entonces vamos a ver, así como vimos con velocidad, que la velocidad del punto C era igual al punto B, que la velocidad angular de la barra CD era igual a la velocidad angular de la barra BA, y que el omega de esta barra valía 0, vamos a llegar a que la aceleración angular de esta barra va a ser 0 como lo es la de esta. ¿Sí? Y por supuesto que la aceleración angular de esta barra también va a ser 0. Eso lo vamos, si bien lo sabemos, lo tenemos que demostrar con el trazado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trazar las diferentes direcciones de estos vectores y vamos a demostrar justamente eso. ¿Sí? ¿Por dónde vamos a comenzar a trazar? Y vamos a comenzar a trazar por el vector que representa la aceleración normal de la barra BA. O sea, esta es la barra BA, y como esta barra gira con velocidad constante, solamente tiene aceleración normal, que está representada por ese vector que está acá. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como siempre, multiplicamos omega cuadrado por el radio, omega cuadrado por el radio, que es el módulo del vector aceleración normal. Lo mismo hacen con este, omega al cuadrado por el radio y omega al cuadrado por el radio. Y ahí, teóricamente, obtendríamos los módulos de esos vectores. En función de esos vectores, de los valores de esos vectores, elegíamos la escala. Siempre tenemos que hacer así. De cualquier manera, en este caso particular vamos a ver que si bien tenemos que usar una escala, vamos a ver que es un caso particular, básicamente. Entonces, elegimos la escala para graficar este vector, que va a tener un módulo que, como les digo, va a ser omega al cuadrado por el radio, y dará un valor. Entonces ustedes elegirán una escala, que no tiene por qué ser igual a la escala que han elegido para velocidades, y van a representar al vector aceleración normal en tantos centímetros como metros por segundo al cuadrado valga ese vector. Entonces, vamos a comenzar el trazado trazando la dirección de la aceleración normal. ¿Qué dirección tiene? La aceleración de la barra, la dirección de la barra. Entonces, trazamos una línea que sea paralela a la barra AB, y sobre esa vamos a elegir un punto cualquiera como nuestro cero de aceleración. Ese va a ser nuestro cero de aceleración. A partir de ese punto vamos a trazar el vector que representa a la aceleración normal. Supongamos que sea ese vector que representa la aceleración normal de B respecto de A. A continuación, ¿qué vector vamos a trazar? Vamos a trazar el vector que representa la aceleración normal de C respecto de B. ¿Sí? En la suma vectorial. Entonces, ¿qué dirección tiene este vector? Ese vector tiene la dirección de la normal, o sea, tiene la dirección de la barra. Por lo tanto, va a ser un vector que tiene la dirección de la barra CB. ¿Y va hacia dónde? Hacia el centro de rotación, que es el punto B. Acuérdense que pusimos nuestro sistema auxiliar en el punto B, para ver cómo se mueve C respecto de B. Entonces, este vector, aceleración normal de C respecto de B, es un vector que va en la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Entonces,
por el extremo de este vector vamos a trazar una línea que va a ser paralela a la barra CB y que en esa dirección vamos a representar el vector aceleración normal de C respecto de B. Pero ¿qué pasaba con la velocidad angular de la barra CB? Y que era cero, porque la barra CB no rota, se traslada en forma curvilínea. Por lo tanto, esta velocidad angular vale cero. Y el vector aceleración normal debida a esa rotación va a valer cero. Entonces, es un puntito. Yo, ¿cómo lo tendría que representar? Como un puntito en el extremo de la aceleración normal. Porque es un vector que no tiene dimensión. Bien. ¿Qué otro vector tengo que trazar? Tengo que trazar la aceleración tangencial de C respecto de B. La aceleración tangencial de C respecto de B. Es decir, la dirección que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C cuando la barra BC rota respecto del punto B. Por lo tanto, va a ser una aceleración que es perpendicular a la barra CB. ¿Y por dónde tiene que pasar ese vector? Debería pasar por el extremo de este vector. Pero ese vector, ¿cuánto valía? Valía cero. O sea que es un puntito que está en este lugar. Por lo tanto, yo debería pasar por ese punto la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de B. Bien. Con eso termino de trazar todos los vectores del segundo miembro. Entonces ahora, para cerrar el polígono de aceleraciones, ¿qué vamos a tener que hacer? Y trazar estos dos vectores. Entonces, primero voy a trazar este. ¿A partir de dónde? Y a partir de mi cero de aceleraciones, como lo hemos hecho en los ejemplos que hemos visto en la teoría. Entonces, este vector es la aceleración normal de la barra CD. Por lo tanto, es un vector que tiene la dirección de la barra CD y va hacia el centro de rotación. ¿Cuál es el centro de rotación? El punto D. ¿Y cuánto vale ese vector en módulo? Y vale igual que el vector aceleración normal de la barra BA. ¿Por qué? Y porque sabíamos que omega CD, habíamos encontrado que el omega de esta barra era igual al omega de esta barra. Por lo tanto, el vector que representa a esta aceleración normal es este mismo vector. Nace acá y termina acá. Esto sería la aceleración normal de C respecto de D. Bien, estaría trazado acá. Entonces tendríamos trazado la aceleración normal de B respecto de A, que coincide con la aceleración normal de C respecto de D. Bien, ¿qué nos queda trazar? Y esta aceleración tangencial de C respecto de D. ¿Cómo debe ser la dirección de esta aceleración? Y debe ser normal a esta. Por lo tanto, ¿y por dónde debe pasar? Y por el extremo de este vector. Entonces, esta dirección, la dirección que representa a este vector, tiene que pasar por el extremo del vector aceleración normal, que es ese vector,
y ser perpendicular a la barra. Por lo tanto, es esta dirección que voy a trazar acá. Entonces, finalmente, ¿dónde se cortó la dirección de la aceleración tangencial de C respecto de B? Que era esta línea que yo había trazado en línea de punto ahí, con la aceleración tangencial de C respecto de D, que es esta otra línea que está trazada en línea de trazo acá. ¿Dónde se corta? Y en el extremo del vector. Por lo tanto, ¿cuánto vale la aceleración tangencial de C respecto de D y la aceleración tangencial de C respecto de B? Y valen 0. No hay ningún vector, porque todos los vectores están concentrados en un punto. No existen esos vectores. ¿Y por qué? Porque la aceleración tangencial que depende de la aceleración angular de alfa CD, la aceleración angular de alfa CD, o sea, de la barra CD, vale 0. ¿Sí? Y la aceleración angular de la barra CB vale 0. Y justamente ¿por qué? Y porque esta barra está girando con velocidad constante, esta otra la acompaña con la misma velocidad constante, por lo tanto las aceleraciones angulares son 0. Resultaron 0. Y como omega aquí también vale 0, la aceleración angular de la barra BC también es 0. O sea, era algo que ya se sabía, pero lo teníamos que demostrar. ¿Cómo? Con el trazado. Y ahí demostramos justamente que este sistema, este mecanismo de cuadrilátero básico especial de paralelogramo, ¿sí? Solamente tiene aceleraciones normales. Las aceleraciones normales son la aceleración normal de la barra BA y la aceleración normal de la barra CD, que son iguales, básicamente. Bien, con eso hemos demostrado esta parte del mecanismo. Ahora nos queda la diada de salida, ¿sí? ¿Y a partir de dónde la vamos a estudiar a esta diada de salida? Y la vamos a estudiar a partir del punto C, que es el punto del cual conozco cuál es su aceleración. ¿Sí? ¿Cuál es la aceleración del punto C? Y la misma que la aceleración del punto B. Es la aceleración normal, esa que tenemos trazada ahí. Bien. Para que yo pueda seguir, voy a borrar, así planteamos las ecuaciones que vienen a continuación. Bien, entonces, conocido la aceleración del punto C, nos vamos a ir a conocer la aceleración del punto E. Entonces, traemos nuestro sistema auxiliar, lo ponemos en C y miramos a E desde C, para poder plantear la ecuación de diferencia de aceleración entre esos dos puntos que pertenecen a la misma barra EC. Entonces, la aceleración del punto E va a ser igual a la aceleración del punto C más la aceleración del punto E respecto del punto C. Fíjense que esto es básicamente el planteo de las ecuaciones, es prácticamente un procedimiento idéntico, o sea, es una receta, básicamente. Solamente hay que saber plantear las ecuaciones en función de dónde ponemos nuestro sistema auxiliar y tener cuidado con lo que siempre les digo. Cómo identifico dónde he colocado mi sistema auxiliar. Eso lo estoy indicando de esta manera, con
llamando la aceleración de E mirada desde C. Bien, esto va a ser igual a ¿qué? A la aceleración de C, que ya la tengo trazada acá, es este vector, más la parte debida a la rotación de E respecto de C. Esta aceleración de C, la aceleración de C, que sería esta, sería la debida a la traslación curvilínea del punto C, que tiene solamente aceleración normal. ¿Sí? El punto C, que sigue una trayectoria circular alrededor del punto D, tiene solamente aceleración normal. ¿Quién la representa? Y ese vector que está ahí, que hemos encontrado. Bien. Entonces, la aceleración de C más la aceleración debida a la rotación de E respecto de C, que tiene dos componentes. Va a ser la aceleración normal de E respecto de C, más la aceleración tangencial de E respecto de C. Y esto va a ser igual a la aceleración de C más un omega de EC, vectorial omega de EC, vectorial R de E respecto de C. Más la aceleración tangencial, que sabemos vale alfa de EC, vectorial R de E respecto de C. Bien. ¿Qué sabemos de esta ecuación? Este vector lo conozco completo, este vector también lo voy a conocer completo, porque omega, que sí, ahora sí tiene valor omega, lo hemos calculado en el paso anterior, cuando calculamos velocidades, ¿sí? Y este vector lo conozco solamente en dirección. ¿Por qué? Porque este vector es perpendicular a este vector, pero su módulo no lo conozco. ¿Por qué? Porque no conozco alfa, o sea, la aceleración angular. Entonces acá tengo una incógnita. Y de la aceleración de este punto, mirada desde el bastidor, no conozco ni módulo ni dirección. Entonces aquí tengo dos incógnitas. Tengo que plantear una nueva ecuación. Es lo de siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a plantear la aceleración de E mirada, pero desde F. ¿Por qué? Y porque F es un punto que pertenece a la barra EF. Es el otro extremo de la barra EF. Entonces, y como F es un punto del bastidor, sé qué aceleración tiene. Entonces ahora voy a plantear la ecuación de diferencia de aceleraciones entre el punto E y el punto F. Que son los dos puntos que van a definir el movimiento de esa barra. Bien, entonces la aceleración de E va a ser la aceleración de F más la aceleración de E respecto de F. Esta vale 0, porque F es un punto del bastidor. Por lo tanto, me va a quedar la aceleración debida a rotación, que va a ser la aceleración normal de E respecto de F, más la aceleración tangencial de E respecto de F. Y esto va a ser igual a omega de EF, vectorial omega de EF, vectorial R de E respecto de F, más el alfa de EF, vectorial el radio de E respecto de F. Entonces, por un lado tengo la aceleración de E, mirada desde el punto C, y la aceleración del mismo punto E, mirada desde el punto F. Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. Aunque es un poquito tedioso todo el planteo de estas ecuaciones, pero lo tienen que hacer, así como lo estoy planteando yo, por favor, en el parcial. Entonces, omega de EF
vectorial omega de EF, vectorial el radio de E respecto de F, más alfa de EF, vectorial el radio de E respecto de F, igual, ¿a quién? A todos estos tres términos que están acá, que son la aceleración de C más omega de EC vectorial omega de EC vectorial R de E respecto de C más alfa de EC vectorial R de E respecto de C. Entonces, acá sí tenemos 5 términos, que son las aceleraciones, donde acá vamos a tener una incógnita, que es el módulo de esta aceleración tangencial, y acá vamos a tener otra incógnita, que es el módulo de esa aceleración tangencial. ¿Por qué? Y porque no conozco las aceleraciones angulares, ¿sí?, de las que dependen esas aceleraciones tangenciales. Debemos conocer justamente con el trazado el valor de esas aceleraciones tangenciales. Bien, aquí sí vamos a tener que esta aceleración normal, esa aceleración normal y esta aceleración normal van a tener valores. ¿Por qué? Y porque omega de F, omega de C, sí tienen valores reales. Los hemos calculado cuando calculamos las velocidades. Entonces, este término, que es omega al cuadrado por el radio, o sea, el valor escalar de este vector, vale omega al cuadrado por el radio. De este, omega al cuadrado por el radio, que es esta, es la primera que habíamos planteado, y este, omega al cuadrado por el radio. Entonces yo voy a tener tres valores de aceleraciones normales, que son las que me van a servir para elegir la escala con la cual voy a trazar. ¿Sí? En función de esos valores, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque puede ser que estos tres valores estén en el orden, que uno sea 5, el otro sea 7 y el otro sea 10, por decir así. Entonces son valores que están cercanos y que no va a ser difícil elegir una escala que represente a los diferentes vectores por segmentos pequeños, segmentos de un tamaño más o menos parecido. El problema es cuando una de ellas tiene un valor muy dispar respecto de la otra, entonces ahí es donde debemos jugar con la escala, para que las tres tengan representación. Bien, de cualquier manera, nosotros ya cuando trazamos esta primera parte inicial, ya habíamos elegido la escala, y yo debo seguir trazando aceleraciones con la misma escala que elegí cuando hicimos este trazado, que son estas aceleraciones que tengo trazadas acá. Bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Y por el segundo miembro. En el segundo miembro ya tengo esta aceleración trazada, es la que tenía trazada acá. Cuando resolví el cuadrilátero articulado, es la aceleración de este punto. A la aceleración de este punto le tengo que sumar ¿qué cosa? La aceleración normal de esta barra. ¿Está bien? Entonces esta barra tiene una aceleración, este punto tiene una aceleración, según vimos, absoluta, que depende de la aceleración de este punto más la que tiene este punto respecto de este. La aceleración que tiene este punto es esta que está acá. Entonces, si la aceleración debida a rotación de este punto respecto de este, son estos dos términos que están acá. Entonces, vamos a continuar sumándole a esta aceleración la aceleración correspondiente a la normal de esta barra. La aceleración normal de la barra de C es un vector que tiene la dirección de la barra y va hacia el centro de rotación. Por lo tanto,
va hacia el punto C. Entonces, por el extremo de este vector, yo voy a trazar una dirección que va a ser paralela a la barra S o CE, que es lo mismo. ¿Sí? Bien. Voy a hacer una modificación acá porque vamos a tener problemas. Vamos a poner acá abajo, aceleración normal de BA coincidente con aceleración normal de CD. Lo que estaba escrito así, que es este vector que está acá. Bien. Sobre esa dirección, a partir de donde termina la aceleración de C, vamos a trazar el módulo de este vector, que supongamos sea un vector que tenga este lado. O sea, estoy representando a partir de la aceleración de C, que es este vector que está acá, a partir de ahí, al vector aceleración normal de E respecto de C, que es este vector que está acá, que tiene la dirección de la barra y va hacia el centro de rotación, que es el punto C. Bien, lo estoy representando con tantos centímetros como metros por segundo al cuadrado valga este vector. ¿Qué me queda trazar? ¿Y este vector? ¿Qué es este vector? ¿Y qué es la aceleración tangencial? ¿Qué dirección tiene? Tiene la dirección de la tangente a la trayectoria que sigue el punto E cuando la barra S rota alrededor del punto C. Es decir, es perpendicular a la barra S. Por lo tanto, va a ser perpendicular al vector aceleración normal. Entonces, por el extremo del vector aceleración normal, trazo la dirección de la aceleración tangencial. Entonces, esto va a ser una perpendicular a la barra CB. Perdón, a la barra EC. EC. EC o CE es lo mismo. Bien, entonces, hasta el momento hemos trazado estos tres vectores. Por lo tanto, ahora tengo que venir al primer miembro de la ecuación. ¿Sí? Y trazar estos dos vectores que están acá. ¿Por dónde voy a empezar a trazar esto? Y por el cero de aceleraciones, a partir de acá. Este vector es la aceleración normal de ¿quién? De la barra EF. Por lo tanto, este vector tiene la dirección de la barra, y va con sentido hacia el centro de rotación, que es el punto F. Por lo tanto, por el punto cero de aceleración, vamos a trazar una dirección que va a ser paralela a la barra EF. Esta que acabo de trazar es una paralela a la barra EF que pasa por mi cero de aceleración. Sobre esa vamos a trazar un vectorcito, ¿sí? Que supongamos un vector que en el dibujo resuelto en el problema es un vector que llega, por ejemplo, hasta por acá. Es un vector cortito. Es para que les quede el mismo trazado que tienen allá. Porque lo estoy haciendo a mano, alzada. Entonces, no estoy usando las medidas reales de los vectores. ¿Sí? Bien. Entonces, ese vector que acabo de trazar es la aceleración normal de E respecto de F. ¿Qué me queda trazar? Y la aceleración tangencial. Y este vector tiene la dirección que es normal a este vector. Por lo tanto, por el extremo de este vector, vamos a trazar una aceleración que es normal a ese vector. Entonces, esta era paralela a F
Y la última que acabo de trazar es perpendicular a EF. Es esa dirección. Bien. ¿Dónde está el resultado? Donde se corte la dirección de esta aceleración tangencial y de esta aceleración tangencial, ahí vamos a tener donde se cierra el polígono de aceleración. ¿Dónde es ese punto? Es ese punto que está acá. Entonces, esta era la dirección que representaba a esta aceleración tangencial y esta es la dirección que representa a esa aceleración tangencial. Donde se cortan esas dos direcciones, ahí está el resultado del problema, la resolución del problema. Entonces, ahora sí, vamos a llenar el gráfico con todos los datos y con los sentidos de estas dos aceleraciones. ¿Cuáles van a ser los sentidos de estas dos aceleraciones? Y aquellos que respeten a esta ecuación. Por lo tanto, esta ecuación dice que la aceleración de C, que es este vector que está acá, más la aceleración normal de E respecto de C, que es este vector que está acá, normal de E respecto de C, más la aceleración tangencial, que sería este vector, aceleración tangencial de E respecto de C, tiene que ser igual a los dos términos del primer, o sea, los dos términos del primer miembro, que son la aceleración esta, que es la aceleración normal de E respecto de F, más todo este vector, que es la aceleración tangencial de E respecto de F. ¿Sí? Por lo tanto, la aceleración de E sería un vector que nace acá en 0 y termina en el punto de corte. O sea, sería un vector que va desde acá hasta el punto de corte. Esa sería la aceleración de E. Entonces, la aceleración de C, la aceleración de C más la aceleración normal de E respecto de C, más la aceleración tangencial de E respecto de C, que es este vectorcito, tiene que ser igual a la aceleración normal de E respecto de F más la aceleración tangencial de E respecto de F. ¿Sí? Y esto era la aceleración de E y esto es la aceleración de E. ¿Sí? Por lo tanto, el vector aceleración de E es desde el 0 hasta el punto de corte. A ver si le damos otro color. No sé. Bien. ¿Qué me queda acá? ¿Qué me queda encontrar? Me queda encontrar el alfa de este alfa, de ese. Entonces, ¿qué hacíamos? Medíamos este vectorcito que está acá, que está en centímetros, le aplicamos la escala para transformarlo a esos centímetros en metros por segundo y lo dividimos en el radio. Con eso obtenemos el alfa de C. Entonces de acá, nosotros vamos a obtener el alfa de EC como este valor en metros por segundo dividido en el radio de E respecto de C. Y este vector que va desde acá hasta acá, que es la aceleración tangencial de E respecto de F, vamos a hacer lo mismo. De acá, tomando esta longitud, que está en centímetros, le aplicamos la escala para obtener metros por segundo al cuadrado, lo dividimos en el radio de E respecto de F y obtenemos el alfa de EF.
¿Sí? Lo mismo que se ha hecho en los apuntes. ¿No? Lo mismo, exactamente igual. Yo lo único que he querido hacer acá es mostrarles de otra manera, o sea, no así que ya lo tienen dibujado ustedes, aunque hemos tratado de irlo haciendo paso a paso para que ustedes vieran los pasos a seguir, pero lo que les estoy ofreciendo es otra posibilidad, nada más. Bueno, con eso hemos resuelto todos los datos correspondientes a las aceleraciones correspondientes a la barra EC y a la barra EF de salida. Bien. Ya hago otro video con otro, resolviendo algún otro problemita para poderlo subir.